Bienvenido a su aula virtual de biología. Soy el profesor Martín González y es un placer para mí de nuevo reunirme con ustedes. En esta ocasión nosotros vamos a continuar con el estudio de la biomolécula. Dentro de la biomolécula, una de las más importantes de la estructura de los seres vivos son los ácidos nucleicos. ¿Por qué son importantes? Puesto que son los que transmiten los caracteres hereditarios de una generación a otra. ¿Sabían ustedes de que los seres vivos mantenemos caracteres e información genética que viene desde nuestros ancestros? Esa es la razón por la cual nosotros nos parecemos a nuestros progenitores y a su vez llevamos ciertos rasgos genéticos de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos, y de esa forma es que se va transmitiendo estos caracteres hereditarios. El objetivo de la clase del día de hoy que nosotros reconozcamos cómo se encuentra estructurado estos ácidos nucleicos, la molécula del ADN y la molécula del ARN. También es objetivo de la clase que nosotros sepamos distinguir la estructura entre el ADN y el ARN y también las funciones que cumplen ellos dentro de los seres vivos. Veamos un video que nos va a ilustrar mucho mejor cómo es que se encuentra conformado el ADN. En la naturaleza existe una gran diversidad de seres vivos, incluso dentro de una misma especie. Esta variabilidad está determinada por una macromolécula, el ADN. Esta molécula lleva codificada toda la información necesaria para que la vida aparezca. El ADN se encuentra en el núcleo celular en las estructuras que llamamos cromosomas. Pero, ¿cómo está constituido el ADN? Si imaginamos al ADN como una escalera retorcida, los dos lados de esa escalera están formados por moléculas alternadas de fosfato y el azúcar desoxirribosa. Dos bases nitrogenadas, unidas por puentes de hidrógeno, forman los escalones. Estas bases son complementarias. La adenina siempre se une con la timina y la guanina con la citosina. Las unidades o monómeros de esta macromolécula son los nucleótidos formados por una base nitrogenada, una desoxirribosa y un grupo fosfato. El ADN se autoduplica, es decir, forma copias exactas de sí mismo. Las dos cadenas originales se separan y sirven como moldes para la síntesis de las nuevas con ayuda de diferentes enzimas. Las cadenas neoformadas llevan una copia exacta de toda la información genética que será transmitida de célula a célula y de generación en generación. Las ADN provienen del ácido desoxirribonucleico. Esta molécula está presente en cada célula de nuestro cuerpo y es la encargada de almacenar la información genética. Es como un disco duro con información acerca de qué proteínas debe sintetizar el cuerpo y cuándo debe hacerlo. Su complejo nombre permite recordarnos su estructura interna, que es un grupo fosfato, una desoxirribosa y una base nitrogenada. Estos tres componentes se unen entre sí para formar la unidad más pequeña del ADN, los nucleótidos. Sabemos que un solo nucleótido mide aproximadamente 3,4 Armstrong, que es como decir que miden cerca de 1/1000ª parte de un metro. Pero en realidad, el ADN de una célula humana desenrollado puede medir hasta 2 metros, por lo que se tienen que unir cientos de miles de nucleótidos para formar las hebras de ADN. Los nucleótidos se unen entre ellos mediante un enlace llamado fosfodiéster, es decir, dos grupos fosfato que se unen a la desoxirribosa. Así, uno tras otro van formando una larga cadena, quedando en un extremo un fosfato libre y en el otro una desoxirribosa libre. Pero el ADN no tiene una, sino dos cadenas enrolladas a modo de doble hélice que se mantienen unidas por fuerzas llamadas puentes de hidrógeno y que aparecen entre las bases nitrogenadas debido a las cargas parciales producidas por la diferente electronegatividad entre el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno. Es más, dependiendo de la estructura de la base nitrogenada,
tendremos 4 tipos de nucleótidos apareados de 2 en 2. Esto significa que hay bases que no pueden estar juntas porque no encajan adecuadamente. Por ello, la adenina se empareja con la timina, con 2 puentes de hidrógeno, y la citosina con la guanina, con 3 puentes de hidrógeno. Después de haber visto cómo se encuentra conformado la molécula del ADN, veamos con este otro video cómo es que se encuentra estructurado el ARN desde el momento en que fue descubierto y hoy en día el papel primordial que cumple dentro de los seres vivos. Veamos. Para entender cómo las cadenas de ARN pueden interactuar con su medio ambiente, replicarse y evolucionar, primero necesitamos entender el proceso simple de apareamiento de bases. Las cadenas de ARN están hechas de nucleótidos, pequeñas moléculas de 4 tipos diferentes llamadas A, C, U y G. Los átomos que forman la estructura principal de un nucleótido, mostrados aquí como una barra amarilla, pueden formar fuertes enlaces químicos con los átomos de la estructura principal de cualquier otro nucleótido de ARN. Esto significa que diferentes cadenas pueden tener secuencias completamente diferentes de izquierda a derecha. Las partes que llamamos bases de los nucleótidos, las secciones de colores etiquetadas A, C, U o G, son atraídas a otras bases como piezas magnéticas, pero son selectivas sobre con quién se unen. G forma pares selectivamente con C. A forma pares selectivamente con U. Cuando las bases encuentran su complemento y se unen, lo llamaremos apareamiento de bases. Los investigadores han encontrado que con un poco de asistencia, el apareamiento de bases permite a las cadenas de ARN replicarse y evolucionar. Así es como funciona. Cuando una cadena de ARN se coloca en agua fría con altas concentraciones de nucleótidos libres, dicha cadena puede actuar como plantilla para su propia replicación. Los nucleótidos se unen automáticamente con sus parejas complementarias de la cadena existente. Si los átomos del esqueleto forman enlaces químicos entre sí, nace una cadena complementaria de ARN, una cadena con una secuencia inversa exacta a la original. Y por cierto, esta última parte es la que actualmente requiere más investigación, ya que desconocemos cómo ocurrió este proceso en condiciones naturales. Si el agua posteriormente se calienta, las bases apareadas se separan, permitiendo que ambas cadenas actúen como plantillas cuando el ciclo vuelva a repetirse. Lo interesante de este proceso es que cada 2 ciclos, la cadena de ARN producida es una copia de la original, pero algunas veces se producen mutaciones. Esto quiere decir que conforme las cadenas compiten por supervivencia y reproducción, una evolución verdadera, como resultado del proceso de selección evolutiva, puede operar en cadenas de ARN. Así como es de sorprendente la replicación, el apareamiento de bases tiene una segunda habilidad especial. El ADN es una doble cadena. El ARN es una sola cadena. Estructuralmente también el ADN está conformado por 4 bases nitrogenadas: la adenina, la citosina, la guanina y la timina. En cambio, el ARN tiene también 4 bases nitrogenadas: la adenina, la citosina y la guanina, aunque él no tiene timina, sino que el uracilo. Está conformado por una sola cadena desenrollada. Y también otra diferencia importante es dónde se localiza dentro de la célula. Ellos están, el ADN, en el núcleo. En cambio, el ARN puede llegar al nucleolo y se desplaza hacia el citoplasma, que es el sitio en donde se realizan la síntesis de proteínas. Resumiendo, en la clase de hoy hemos visto que todos los seres vivos estamos conformados por células, que todas estas células dentro están conformadas por una gran cantidad de organelos celulares, como son las mitocondrias, las vacuolas, el aparato de Golgi y el núcleo mismo, que es el organelo central de todas las células. Dentro del núcleo vamos a encontrar la red de cromatina. En conjunto con la red de cromatina, los nucleosomas. Estos están conformados por una gran cantidad de genes. Los genes son los que llevan la información genética codificada. Y estos están conformados principalmente
por el ADN, que es una estructura doble, el cual está conformado por 3 componentes: el grupo fosfato, el azúcar y las bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina, citosina. Los 3 van a conformar los nucleótidos. En el aula virtual yo les estoy dejando a ustedes la guía de aprendizaje correspondiente a este tema. Recuerden cumplir con todos sus trabajos en tiempo para la entrega correcta dentro del aula virtual. No duden en contactarme si tienen alguna inquietud. Los espero en mi próxima clase. Soy el profesor Marvin González.